Muy buenas noches para todos aquellos que se hallen del otro lado de esta transmisión. Hoy es domingo 22 de agosto del año 2021. Esta es la entrega número 78 de Comentarios de lo Real. Vamos a ver las cosas que ocurrieron en el correr de esta semana. Vamos a empezar por uno de los últimos hechos, en realidad, que es la renuncia del ministro de Turismo, el señor Cardoso. Cardoso, dentro de este gobierno de coalición que reunía al Partido Nacional, al Partido Colorado, a Cabildo Abierto, al Partido de la Gente, al Partido Independiente, al PERI, etc. Bueno, dentro de ese conjunto de no nos une el amor, sino el espanto, y más bien el odio al Frente Amplio, esa coalición se presentó con distintas personas en distintos ministerios que corresponden a cada uno de los partidos que la integran. Entre ellos Cardoso, ministro de Turismo, correspondía al Partido Colorado. Muy bien, lo cierto es que en el correr de la semana pasada ya empezaron a haber problemas porque el director de Turismo del ministerio, que también era hombre del Partido Colorado, pero de un sector distinto, empezó a decir que no, que Cardoso le había dicho de que firmara compras directas que no eran adecuadas, que no eran legales, que eran objetables, etc. Y todo esto empezó a generar una cantidad de van y vienen que pasó porque en cierto momento en la calle dijera no, yo respaldo al ministro, y después de haberlo respaldado empezaron a haber cuestiones, muchas disputas. El semanario Búsqueda decía que en realidad se trataba de una disputa interna del Partido Colorado y que había que entenderlo de esa manera, no de otro modo. Por otro lado, la gente de diputados empezó a plantear que, si habían esas irregularidades, eso tenía que ser revisado, porque no es cosa de que hayan irregularidades de ese tipo y las cosas queden así como así. Muy bien, con todos esos elementos de por medio, en cierto momento empezaron a saltar que las compras habían sido observadas. La lista 15 salió a decir que ellos no estaban yendo en contra de Cardoso porque fuera de otro sector colorado, no era un tema político, sino realmente de irregularidades. Cabildo Abierto sugería que había que abrir una comisión que estudiara el tema y finalmente Cardoso renunció a su cargo de ministro, según algunas versiones periodísticas, a pedido de Luis Lacalle Pou, porque obviamente en un momento que la confiabilidad del gobierno en las encuestas está bajando, todo este fárrago le estaba haciendo daño. Ahora bien, ¿cuál es el fondo del asunto? Cardoso hizo compras que están mal, pero hizo compras como, un rollo de papel higiénico de 200.000 pesos. Yo no vi las facturas, pero hablo por lo que he leído. Cosas que verdaderamente están muy mal, cosas que realmente no corresponden. Entonces, esto terminó en la renuncia de Cardoso, que ahora va a ser diputado, o sea, pasa de ser ministro a un cargo en el cual tiene inmunidad para que no lo puedan procesar, a menos que la Cámara vote que se le retiren los fueros. Bueno, en fin, ese es el tema de Cardoso. Otro tema que tiene que ver con ministros es el tema de la interpelación al ministro Luis Alberto Heber. Actualmente es el ministro del Interior, hace un tiempo era el ministro de Transporte y Obras Públicas, y por esa razón el Frente Amplio lo citó para ser interpelado por el tema de el acuerdo que se llegó entre el gobierno uruguayo y la empresa Catoen Natie. Hay alguna gente que le está pronunciando de distintas maneras. Yo, como ignoro en qué idioma está ese nombre, lo digo como suena. Muy bien. Básicamente el gobierno dice que la empresa extranjera les dijo: si no me firman este acuerdo, les vamos a hacer un juicio y les vamos a hacer perder un montón de plata. O sea, la empresa vino de prepotente ante el gobierno. Y el gobierno, ¿qué hizo? Ay, por favor, no nos peguen, le firmamos el acuerdo, le entregamos el puerto por 80 años. Bárbaro. Perdón, por 60 años, hasta el año 80. Hubo una cantidad de cuestiones, la interpelación fue larga, la coalición respaldó, como era previsible, a su
integrante, al ministro Heber, Cabildo Abierto planteó alguna cosa para mejorar un poquito el acuerdo. O sea, si la empresa Catuegna en algún momento quiere vender, porque son 60 años, la empresa puede fundirse, pueden pasar mil cosas. Bueno, si en algún momento quiere vender el acuerdo a otra empresa, entonces el gobierno debería dar el visto bueno a esa venta, una cosa así. Por otro lado, el Frente Amplio marcó de que habían inmoralidades claras, habían inconvenientes prácticos, económicos, políticos, geopolíticos, y que también habían observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas con respecto a esto que estaba mal, y que además era un acto de entrega de la soberanía. La sesión fue muy larga, muy caldeada. Dentro de ella, en cierto momento, la vicepresidenta de la República, la señora Beatriz Argimón, se enojó con algunos diputados del partido Frente Amplio, de la coalición Movimiento Frente Amplio, y dijo que se dejaran de insultar. ¿Pero qué insultos? Le dijeron, esto acá que tengo anotado. Y enumeró 3 o 4 cosas, ninguna de las cuales es un insulto. Secretismo era una de ellas, por ejemplo. No voy a detallar todo, eso está más que visto por ahí, pero lo importante es que estaban realmente los integrantes del gobierno con el ánimo muy encendido. Y bueno, ahora el Frente Amplio está estudiando para pasar este caso a una denuncia judicial contra la firma del tratado por parte del gobierno. Otro tema, rendición de cuentas. Finalmente se votó en diputados la rendición de cuentas de la que tanto vinimos hablando. El trámite marca que ahora pasa al Senado, donde hay una nueva discusión y una nueva votación. Dentro de las cosas relevantes de cómo se votó finalmente la rendición de cuentas, bueno, el Frente Amplio ha señalado de que no hubo dinero para el sector público, pero sí hubo dinero para los cargos de confianza del gobierno. Se votaron distintas compensaciones, o sea, plata al bolsillo de la gente que va a cargos de gobierno. Bueno, caramba, no nos debería llamar la atención. Por otro lado, la parte buena es que se incluyó que va a existir un Instituto Nacional de Vacunas, que habíamos visto que no era tanto el dinero que hacía falta para eso, ni en su totalidad, ni tampoco en esta primerísima etapa de ese proyecto. Otro tema que también tiene que ver con el gobierno. Hay un semanario de la costa de Canelones, Crónicas del Este, que estuvo publicando noticias que tenían que ver con la hija del ministro Mieres. En cierto momento publicó el semanario una denuncia de que el ministro Mieres, tanto en su persona directamente como a través de un asesor, los amenazó que retiraran determinada publicación porque si no lo hacían iba a proceder judicialmente contra Crónicas del Este. Eso está muy mal. O sea, es utilizar la fuerza de su cargo para intentar meterle la pechera a un órgano de prensa. Es un atentado contra la libertad de expresión. Señor ministro Mieres debería nunca hacer ese tipo de cosas. En cualquier caso, yo no sé si realmente cuál es el caso, si estuvo bien o mal publicado, pero la actitud prepotente del ministro está totalmente fuera de lugar. Muy bien, vamos por otro lado. Tenemos que, dentro de lo que tiene que ver con el aspecto sindical, por un lado, después de que los trabajadores de COFE realizaron en la semana una gran movilización, entonces la vicepresidenta Argimón dijo que bueno, cuando llegue eso al Senado van a haber negociaciones con los sindicatos de la administración pública por temas salariales. Bueno, esperemos que esas negociaciones sean positivas. Los sindicatos de la educación en la semana hicieron un paro de 24 horas en contra de los recortes que supone la rendición de cuentas. ¿Y qué hizo el gobierno? Salió con la carta sensiblera. ¡Ay, qué horror! Los sindicatos de la enseñanza paran y ¿qué pasa? Dejan a los niños sin comida. A ver, el tema es así.
Los sindicatos paran porque ustedes, señores del gobierno, han presentado una rendición de cuentas que no da los recursos necesarios. Si ustedes están tan preocupados para que los niños coman en los comedores escolares, bueno, primero, no hubieran puesto ese límite de que no puedan repetir plato. Segunda cosa, si están tan preocupados por eso, hay otras maneras. ¿Tá? Por ejemplo, bueno, tal día no funcionó el comedor porque había paro, se le envía ticket alimentación a las familias que lo pueden canjear, o al menos en Canelones, cuando el año pasado había no presencialidad, te dejaban una bandejita con la comida para los chicos, los padres la iban a buscar a la escuela y se la llevaban a su casa. Hay más de una manera de resolver el tema. Si no lo resuelven es porque no quieren. Bueno, siguiente cosa, los trabajadores de los peajes el jueves también hicieron un paro, están pidiendo que haya una reconversión real de sus puestos de trabajo, o sea, ya es un hecho que se va a pasar al telepeaje exclusivamente. Bueno, lo que están pidiendo es que la reconversión del peaje sea, de los trabajadores, sea real, no se quede meramente en una enunciación vacía y sin consecuencias prácticas. Hablábamos recién del tema de los trabajadores escolares. Bueno, vamos ahora a otros temas que tienen que ver con eso, y es con las protestas por las reformas estudiantiles, y hay 3 estudiantes de magisterio que han sido citados judicialmente por realizar pintadas. Vamos a aclarar porque yo he visto en las redes algunas confusiones. Hay una norma, la ley de faltas, que establece que no se pueden hacer pintadas en edificios públicos y en los edificios privados solo con autorización del propietario del edificio. Hasta ahí el texto legal. Por otro lado, hay una práctica, la práctica de hacer pintadas. Vamos recorriendo por la ciudad que sea y vamos a ver montones de ciudades en Uruguay y en el mundo. Entonces, acá lo que ocurre es que decidieron usar una regla para reprimir, para amedrentar a la gente que se moviliza. Una regla que ya existía desde mucho antes, pero que no se estaba utilizando, y ellos prefieren usarla contra gente tan peligrosa como estudiantes de magisterio, que todos sabemos son lo peor que hay en el planeta. Fíjate, quieren ser maestros o maestras. ¡Qué horror! Bueno. Y ahora pasamos a específicamente la educación. Dentro de esto, tal vez recuerden también del informe de la semana pasada, el CODICEN había planteado que querían ir a una reforma del sistema de bachillerato, y como tantas cosas de este gobierno, tiran una bomba, dicen algo terrible y después caminan para atrás. Bueno, están diciendo ahora que no, que van a hacer consultas, que yo sí, va a haber una reforma del bachillerato, pero van a conversar, van a crear alguna cosa para dialogar. A fines de mes, ya de agosto, se va a empezar a conversar la reforma, cuál va a ser. Bueno, veremos qué pasa, veremos qué es lo que realmente ocurre a nivel de reforma. Esperemos que no sea el mamarracho del que nos habían hablado hace unos pocos días. Varias noticias que tienen que ver con distintos lugares del interior. Por un lado, la gente de Un Solo Uruguay, ese movimiento ruralista de derecha, bueno, ellos dijeron que ellos van a seguir haciendo actividades, cortando rutas y demás. Cortar rutas no estaba dentro de la ley que lo prohibía. Me parece que sí. Bueno, no importa. Pero ellos van a seguir con su cosa porque ellos dicen que necesitan que este gobierno cumpla cosas que les prometió y que no está cumpliendo. Muy bien, el viernes 30... aparentemente van a estar, el viernes 20 hicieron también alguna movilización. El viernes 30 no llegó todavía. Por otro lado, en el departamento de Rocha hay 3 interesados en la realización de un hotel 5 estrellas en algún lugar de la costa. Habrá que ver cómo es el lugar, cómo se respeta el medio ambiente, etcétera, y qué tan buenos son los inversores. Veremos a ver qué pasa. Por otro lado, tenemos que hay en el departamento de Soriano hubo un tema que tenía que ver con Bascú, exintendente de ese departamento, que hacía compras a empresas que eran de él, cosas que no corresponden. Bueno, la jueza realmente dijo que hay una culpa, la jueza en este caso, dijo que hay una culpa grave del exintendente Bascú en el manejo de su empresa. Muy bien.
Vamos por otro lado, otro departamento, el departamento de Maldonado. Tal vez recuerden también que había una persona que estaba prometiéndole a gente. Ustedes, yo los anoto acá porque después va a haber qué cosa, van a haber licitaciones. Cuando ganemos el gobierno, yo los dejo anotados para que las empresas que van a ganar las licitaciones los contraten. O sea, como ya sabía que empresas iban a ganar las licitaciones. Él daba esa sensación cuando realizaba el ofrecimiento a la gente que le decía que se anotara. Bueno, por este tema se pidió que se creara una comisión investigadora, pero los ediles blancos de Maldonado no habilitaron con sus votos la creación de esta comisión investigadora, por lo cual todo el tema, al menos por ahora, queda sepultado sin que se pueda aclarar qué fue lo que realmente ocurrió. Vamos ahora a cuestiones que tienen que ver con la salud. Por un lado, están pidiendo que el hospital que tiene que ver con ortopedia y traumatología, el que está ahí frente a los Cuernos de Valle, o sea, el monumento Luis Valle Berres, popularmente conocido como Cuernos de Valle, donde en otra época funcionó Casa de Gobierno. Muy bien, en ese lugar está el Hospital de Traumatología y Ortopedia y fue reconvertido por causa del COVID en un centro para atender el COVID. Pero bueno, ahora que hay muchísimo menos casos, se está pidiendo que vuelva a la órbita de ortopedia y traumatología, a cumplir esas funciones que son absolutamente relevantes. Estaba también estaba también siendo utilizado para poner al día intervenciones quirúrgicas que están atrasadas por todo el tema que hemos señalado varias veces a lo largo de la pandemia, de que por el COVID se estaban dejando para atrás operaciones que eran tan o más importantes que los temas del COVID. Por otro lado, Hospital Pereira Rosell. El 80% de los niños que están en el CTI del Pereira Rosell serían menores de 1 año y estarían allí por infecciones respiratorias, según trascendió en la prensa. Y también trascendió que el Pereira Rosell está planteando armar un hospital del día que va a tener que ver con el cuidado de situaciones de salud mental de niñez y adolescentes. Muy bien, eso está muy bien. Por otro lado, también se van a relajar los controles de horario en varios lugares del país. Las intendencias coordinan con salud pública para que puedan haber actividad nocturna hasta más tarde. Y también surgió que para los eventos que se realicen no se va a pedir el test de antígeno, o sea que tendremos pase verde, pero no tendremos pase celeste, que era una cosa que se había planteado en algún momento. Me parece muy bien, porque esto suponía generar un pase para los que pagan un test de antígenos, no para todo el mundo. Muy bien, con esto estaríamos completando los eventos principales de esta semana, que no son poca cosa. Acá termina, efectivamente, Comentarios de lo Real. A continuación de esto voy a agregar un pequeño video de propaganda de un curso que voy a estar dando yo durante los meses de septiembre, octubre, noviembre. Pueden preguntarme por WhatsApp, por Telegram, por los comentarios en el canal de YouTube o en cualquier otro lugar que yo publique este video. Espero que tengan una muy buena semana.